Ya comienzan a impactar los números que se registran día a día en nuestro país. La gran cantidad de casos de coronavirus, tanto los infectados como los fallecidos. En las últimas 24 horas, 23 personas perdieron la vida en nuestro país como consecuencia del COVID-19. Y al igual que sucede con la cantidad de infectados, la cantidad de fallecidos también se concentra en una sola región del país, que es el AMBA, es el área metropolitana de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es donde está el problema mayor en nuestro país. Hoy Argentina, iba así como siempre, como casi siempre en muchas cuestiones, está dividida en dos. Buenos Aires por una parte, el resto del país en otra. Bueno, con el coronavirus sucede lo mismo, una situación mucho más tranquila y más relajada en el interior del país y mucho más complicada y más preocupante, encendiendo alarmas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es donde también se concentra la mayor cantidad de la población. Vamos a los datos. ¿Qué es lo que están indicando en este día, el día 56? 56 ya llevamos de aislamiento y ya tenemos en 24 horas, por primera vez, se superaron los 300 casos. 316 casos positivos, el último registro del Ministerio de Salud. Recordamos que hace 2 semanas nos sorprendíamos cuando el índice llegaba por primera vez a los 100 infectados por día. Bueno, ya estamos en Argentina en más de 300 casos diarios. Con una particularidad, el 56% de estos 316 casos nuevos en Capital Federal, el 30% en Buenos Aires, muchos de esos, casi la totalidad, alguno que otro fuera, pero la gran mayoría del conurbano. Se contabiliza un caso en Bahía Blanca, por ejemplo, acá dentro de los nuevos, ¿sí? Pero vos fíjate, el 86% de los nuevos casos está en la zona del conurbano y de Capital Federal, que claramente son los dos distritos más afectados, que en realidad están unidos, ¿no? Están separados políticamente, tienen distintos gobernadores, pero en los hechos es todo lo mismo. Es una mega ciudad toda unida, el conurbano con la Capital Federal, con gente que va y viene todo el tiempo, y eso hace que el virus circule. A nivel nacional, vos fíjate que en un principio estaba todo mucho más repartido, pero claramente se van incrementando los porcentajes. Hoy tenemos 6.879 casos en total, 35% de los casos en Capital, 34% en la provincia de Buenos Aires, también un porcentaje muy amplio del conurbano. Y con una tendencia muy fuerte a que se incrementen estos dos números, porque el resto del país ha logrado aplanar claramente la curva, excepto algunas provincias como Chaco, en donde todavía hay muchos casos. En el resto del país prácticamente no se están registrando casos diariamente. El dato que preocupa, por cierto, es que este número, en donde está la mayor concentración de gente del país, se va incrementando notablemente. Casi el 70% de los casos se concentran en la zona neurálgica del país, que es la que más preocupación causa. Ayer el ministro de Salud de la Nación brindó algunas entrevistas a distintos medios, y cuando le decían, están liberando actividades, porque tal como está sucediendo en Bahía Blanca, en Capital Federal, hoy abrieron distintos rubros, comercios que ya empiezan a abrir las puertas, y le preguntaban cómo, ¿están incrementando los casos? Y lo que dijo Ginés González García es, no tiene que ver con la liberación de la circulación de la gente, sino que el coronavirus llegó a los barrios más humildes, a las villas, particularmente la Villa 31 y la 1, 11, 14. Por eso ya el 25% de los casos que hoy se registran en Capital Federal están en los barrios humildes. Y esto es lo que hace que vaya creciendo considerablemente el número de contagiados en Capital, que es el distrito con más casos por encima del conurbano, aunque tiene menos habitantes, Capital, que el Gran Buenos Aires. Claro, y hay que tener en cuenta, hace una semana se registró el primer caso positivo en la villa que está en cerca de Retiro, en la 1-11-14. Ya hoy ya hay más de 100. Esto implica que se van a multiplicar los casos, porque allí también es mucho más difícil mantener el aislamiento. Bueno, y esto es lo que está haciendo que crezcan los números considerablemente día a día, porque llegó a los barrios humildes, donde el aislamiento es más difícil de llevar a cabo por las condiciones de vida. La gente muchas veces no tiene cómo quedarse adentro de su casa, para que se entienda. Viven muchísimas personas en habitaciones chiquitas, y eso hace que el contagio se esparza rápidamente por esos barrios, y por eso está creciendo considerablemente. Esto es lo que entiende el gobierno. Aquí está el foco infeccioso, en los barrios humildes, y es a donde le están apuntando ahora para tratar de frenar la situación. De todas maneras, lo que dijo Ginés González García, sí, son números que alarman, pero todavía el sistema sanitario a nivel nacional está bien. De hecho, habló del porcentaje de ocupación de camas. Las camas de terapia intensiva están ocupadas a la mitad. Todavía hay resto en terapia intensiva
para atender pacientes por coronavirus. Y lo mismo sucede en salas generales, donde la ocupación es del 40%. Todavía hay más camas liberadas en los hospitales, ni hablar después en los hospitales que se generaron fuera de los hospitales de campaña, por ponerle algún nombre, no son hospitales, son salas adecuadas, carpas pensadas para algún pico a futuro.